Muy buenas noches con todos nuestros participantes que se están conectando a nuestra plataforma Zoom de ANDAP. El día de hoy tenemos una sesión en vivo con el tema que se va a abordar es sobre atención e intervención en sistemas de protección de niños y adolescentes en familias de situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la licenciada Joyce Leilaura Ordóñez Gómez. Nuestra ponente es especialista, o perdón, es egresada o es trabajadora social. También cuenta con una maestría. Bien, estimados participantes, recordarles para que la clase en vivo se desarrolle de manera activa, dinámica. Pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas, lo pueden formularlo desde el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas a de formularse deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta oportunidad. Bien, estimada licenciada, con ello podemos dar inicio a la clase de hoy. Muchas gracias. Sí, a ver, déjame por favor un minutito para poder compartir. Correcto, licenciada. Bien, ahora sí, no creo que sí se logra ver. A ver, un momentito, por favor. Creo que un poquito el título. Bien, entonces, bueno, nuevamente saludarlas, darles la bienvenida a este nuevo curso, muy importante. Primero, las disculpas por los inconvenientes, ¿no? Tuve ahí un percance. Sin embargo, vamos a ya dar inicio a este curso sobre el tema de protección infantil, ¿no? En cuanto a la atención e intervención en los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en familia de situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad. Bueno, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, soy licenciada en Trabajo Social y soy magíster en Gerencia Social. Y bueno, he trabajado también en espacios de protección infantil y también desde el sector privado, ¿no? Este es un tema realmente importante, de hecho es también bastante amplio cuando trabajamos de la infancia propiamente. Sin embargo, vamos a considerar aspectos importantes y sobre todo también conceptos que nos van a permitir comprender un poco de cómo se trabaja el tema de la protección de los niños, niñas, adolescentes. Es importante recordar que en muchos países, incluyendo el nuestro, durante estos últimos años se ha logrado se ha logrado posicionar, digamos, esta agenda de la protección infantil justamente desde una mirada más preventiva, ¿no? Si bien todavía, digamos, tenemos ciertas dificultades en cuanto a la cobertura, en cuanto a la llegada, en cuanto a los casos que encontramos de manera diaria, pero hay un intento en cuanto a las leyes, hay un intento en cuanto a la legislación, y esto no nace solamente de la voluntad política, sino también de las convenciones internacionales, de los pactos que tenemos, en la que somos partes, ¿no? Y es así que vamos desprendiendo, digamos, esta mirada preventiva para atender y para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Antes de conocer sobre este sistema, es necesario, importante, conocer sobre qué estamos hablando, cuál es esta situación de la niñez en nuestro país,
qué derechos vemos más vulnerables en esta población, ¿no? Y es así que vamos a ver que dentro de la situación de la niñez, primero es recordar que la niñez es, digamos, una de las etapas más largas que tiene el ser humano, ya que se va, digamos, fraccionando de acuerdo a diferentes ciclos de vida, ¿no? Es así que tenemos, digamos, estas tres grandes etapas de la infancia o de la niñez, en la que se desagrega primero la infancia, ¿no? Que es desde la concepción hasta los 3 años de edad. También tenemos la etapa propiamente de la niñez, que son desde los 6 hasta los 11 años, y finalmente la adolescencia, ¿no? Que es este paso, digamos, a la juventud, ¿no? Que es desde los 12 a los 17 años. Entonces, como vemos, de hecho, estas tres grandes etapas también tienen sus propias necesidades propias, sus propias características, ¿no? Y la intervención que se va teniendo en cada una de estas etapas es muy diferenciada, ¿no? Desde aspectos más tal vez académicos, más de cuidado, ¿no? Más de protagonismo, de participación, ¿no? Son diferentes aspectos o son diferentes, digamos, características que se va obteniendo, que se va teniendo alrededor de estas tres grandes etapas de la niñez. ¿Qué encontramos entonces en nuestro país? En nuestro país encontramos muchas deficiencias todavía, algunas limitaciones todavía en el ámbito de salud, ¿no? El principal derecho de una persona es la supervivencia, ¿no? A gozar, tener derecho a una vida saludable. Y esto se ve muy afectado en muchas regiones de nuestro país, ya que uno de los grandes, digamos, problemas de salud que tenemos y que se combate año tras año es la anemia y la desnutrición. Si hablamos de niños de hasta menores de 36 meses, ¿no? Es algo que siempre vemos, que todos los años se va identificando, pero que así como se identifica, también hay mucho esfuerzo, digamos, desde el sector salud de poder combatir ello, ¿no? Hay muchas iniciativas desde las instancias de articulación local, desde estos patrones nominales, entre otros, que buscan justamente combatir este tipo de problemas, ¿no? Y llegar incluso a los hogares que se identifican los casos de anemia, ¿no? Sin embargo, siempre encontramos ello y es que existe toda una serie de factores que justamente generan, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? En algunas regiones del país, incluso el índice o el porcentaje que se tiene en temas de anemia es mucho más que el promedio nacional. Y eso es mucho más preocupante si hablamos de regiones que están muy marcadas por la pobreza, que están muy marcadas o que son muy reconocidos desde el ámbito rural, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos muestra claramente que no todas las zonas de nuestro país cuentan con las condiciones para poder tener un desarrollo integral óptimo en cuanto al crecimiento, a la nutrición de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas que más encontramos. Viendo, digamos, si es que hay un esfuerzo desde el sector salud para poder identificar a estos casos, digamos, de anemia, prevención, de la desnutrición y todo, pero hasta los niños de 36 meses, ¿no? Y también es importante preguntarnos si qué pasa con los niños mayores de 5 años, ¿no? De 5 años, de 6 años, ¿no? Que también están en la etapa escolar, ¿no? Entonces también ahí falta todavía el tema de ponerle también más énfasis en esta etapa de vida en la que están en una etapa escolar y que sí necesitan una buena nutrición, ¿no? Y una buena salud de por sí. Otra de las dimensiones, digamos, que podemos también reflexionar, que podemos identificar en cuanto a la vulnerabilidad de la niñez, es la educación, ¿no? Si bien la educación en nuestro país es un derecho y es un servicio gratuito, ¿no? Muchos casos, digamos, de deserción se vienen debido al no poder concluir, digamos, sus ciclos de educación básica de una manera satisfactoria, ¿no? Si bien se ha visto, digamos, un gran avance en cuanto al acceso a la educación,
debido al derecho gratuito que se tiene. A ver, un momentito. ¿No? Todavía vemos que en cuanto a la proporcionalidad, digamos, de edad con el grado que se cursa, todavía hay ciertas deficiencias, ¿no? Sobre todo si vemos en el tema o en el aspecto o en el ámbito más rural. La tasa de conclusión de educación secundaria también es otro digamos, de los porcentajes que también llama a la reflexión, ¿no? Si bien hay muchos casos de matrículas, de ingreso, de estudio de niñas, niños, adolescentes, pero ¿cuántos culminan año tras año, ¿no? Muchos terminan un año después, ¿no? O 2 años después. Entonces vamos viendo que todavía tenemos estas deficiencias en cuanto a la educación, ¿no? Asimismo, también podemos ver el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje, en cuanto a cuánto se utiliza, digamos, de acuerdo a la pedagogía que se tiene desde el sector educativo, ¿no? Y bueno, vamos viendo entonces que también podemos encontrar ahí algunas brechas de género incluidas, digamos, dentro de esta dimensión de educación, ya que todavía podemos tener que la tasa de conclusión de educación primaria, ¿no? Es menor en varones que en mujeres, ¿no? Y en la educación secundaria de esta misma forma, ¿no? Entonces vamos viendo que empezamos a ver que si bien tenemos la matrícula, el acceso a la educación por parte de los niños, niñas, adolescentes, también hay que evaluar cómo se da este desempeño, si todos realmente logran sus competencias educativas de una manera paralela, ¿no? O no. Eso es algo importante que también vamos viendo desde el nivel educación. Finalmente también tenemos esta otra dimensión que es el tema de protección, ya que para el 2019, que todavía es una cifra de años anteriores, encontrábamos muchos casos de violencia familiar. Para el 2025, esta situación no es que haya cambiado mucho. Es más, hemos encontrado no solamente incrementos, sino también la exacerbación de algunos casos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿no? Es casi inevitable no tocar también que estas familias, digamos, también son víctimas de violencia por parte o desde como víctimas, digamos, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si hablamos de familias propiamente, ¿no? Entonces, el tema de protección es algo que realmente preocupa en cuanto a la situación de violencia. Violencia no solo física, sino también psicológica. Si una madre es agredida, es violentada, ¿no? Es víctima de violencia, probablemente sus hijos también lo están, ¿no? O lo estuvieron. Em, Otro de los aspectos que se ve en el tema de protección también es el trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil que expone a muchos niños, niñas, adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ya de por sí esta población es una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad que hay por la dependencia propiamente que tienen hacia las personas adultas, no solamente en tema económico, sino también hasta emocional, ¿no? De cuidados, de protección y llevar, digamos, esta vulnerabilidad a otra parte o otro extremo de hacer también que esta población trabaje, los pone en una situación más de vulnerabilidad, ¿no? Una situación mayor para este tipo de aspectos. Y lastimosamente en nuestro país hay un gran porcentaje de niños, niñas, adolescentes que se encuentran en una situación de trabajo infantil, ¿no? Muchos de estos niños, seguramente, y muchos nos hemos topado en las noches vendiendo tal vez algún tipo de golosinas, ¿no? En los cementerios, limpiando tal vez los nichos, de cobradores que felizmente, digamos, gracias a la normativa también ya está prohibido, digamos, que los niños también estén dentro, digamos, de estos espacios de cobradores, ¿no? En las rutas, en los microbuses, pero hubo un periodo en la que encontramos mucha presencia de estos niños, ¿no?
Y bueno, es parte también de identificar qué hacer frente a a estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección, hablamos de estos dos grandes problemas que encontramos, que es la violencia y el trabajo infantil. Otra de las dimensiones que tenemos es de la participación, ¿no? El derecho a la participación, que antes, digamos, no se identificaba como tal, ya que se consideraba a los niños como sujetos de derechos, ¿no? Se consideraba, digamos, a los niños bajo una tutela, ¿no? Niños que no tenían voz ni voto, niños que los adultos tenían que tener las mejores decisiones para ellos, ¿no? Con la Convención de los Derechos del Niño se enfatiza este enfoque, ¿no? Este enfoque de participación en la que los niños sean reconocidos también como sujetos de derecho, de deberes, ¿no? Que puedan hablar, que puedan ser protagonistas, que puedan ser incluidos en las tomas de decisión y sobre todo que también puedan, digamos, puedan formar colectivos, puedan tener un espacio participativo, ¿no? Es así que, si bien ahora la convención nos menciona esto, nos menciona que los niños tienen, digamos, la posibilidad de participar ampliadamente, se crearon estos consejos consultivos del niño ni adolescente, ¿no? Como estos espacios de participación en políticas públicas. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, si bien hay una ley, digamos, hay esta propuesta legislativa de incluso a nivel de provincias, de distritos, de creaciones de estas CONAS, todavía no encontramos este nivel, digamos, de fortalecimiento que es necesario. Esta asistencia técnica, este fortalecimiento en la que todos los CONAS, digamos, a nivel distritales puedan puedan comportarse como tal, como un consejo consultivo, ¿no? Esto es algo que todavía se va trabajando, ¿no? Desde las gerencias propias de desarrollo humano, desarrollo social, llámese cómo, digamos, se pueda distinguir y que es necesario seguir fortaleciendo si hablamos del tema de participación de los niños, niñas, adolescentes. Bien, entonces, como hemos visto, tenemos estas dimensiones ampliadas, digamos que justamente ven el tema de qué problemas encontramos en cada uno de estos sectores, ¿no? Ya sea en salud, en educación, en protección y en participación. Es necesario identificarlos porque cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que ver qué se está vulnerando, qué derechos se están vulnerando de los niños, niñas y adolescentes y ya lo estamos identificando en cada una de estas dimensiones. Entonces, ya viendo, ¿no? Estas cifras, estos problemas identificados, en nuestro país existen más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que constituyen más del 30% de la población nacional. Esta cantidad, digamos, de niños, niñas, adolescentes no están o no viven apartados de una sociedad, sino más bien se trabaja desde una mirada de protección pública, ¿no? Donde el Estado peruano y la sociedad tienen el compromiso de respetar, de proteger sus derechos fundamentales como sujetos de derecho de forma integral, sin ningún tipo de discriminación. Cuando vimos el tema de la convención, ya no se trató solamente de ver que este problema o que la agenda o que la situación de los niños, niñas, adolescentes era solo problema de la familia, no, sino que a partir de eso ya se ve que esto no es, que esta población no es un problema solo de familia, es un problema también del Estado, ¿no? Es un problema de la sociedad en conjunto, ya que vemos que el niño no se desarrolla como un ente, digamos, aparte, como un ente aparte de los diferentes espacios, sino más bien vemos a una persona que se desarrolla, que crece en una comunidad en la que podemos encontrar diferentes actores, diferentes instituciones, diferentes organizaciones que van a velar por el desarrollo del niño, niña, adolescente. Es así que se crea en nuestro país
el Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente. Este sistema nacional se comporta como el conjunto de órganos, de entidades, de servicios públicos y privados, ¿no? El sistema nacional no solamente incluye a las instituciones u organizaciones públicas, sino también a los privados, ya que todos los servicios públicos o privados que se encarguen de formular, de coordinar, de supervisar, de evaluar y de ejecutar programas y acciones que están orientadas a garantizar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Todo esto se establece en el Código del Niño y Adolescente en su artículo 27, ¿no? Entonces, ya a través de este código vemos que se marca, digamos, este trabajo de articulación con un fin que es el de atender integralmente al niño, niña y adolescente. Entonces, cuando hablamos de la protección integral, se debe reconocer a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, es decir, como titulares de derechos y de deberes, ¿no? Y se debe prevenir la amenaza o la vulneración de los mismos y asegurar el restablecimiento inmediato en aplicación del principio del interés superior del niño, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo mejor para el niño? ¿Cuál es la decisión o cuál es digamos, la toma de decisión eh, que le favorece más al niño? No que le favorece más a la mamá o al papá o al tutor, ¿no? Sino lo que le favorece más al niño, ¿no? Esa es la mirada de este principio, ¿no? Entonces, este sistema de protección, va a considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ya que se van a volver personas titulares para ejercer todos los derechos que la normatividad los reconoce, ¿no? Les reconoce como tal, solo por el hecho de ser personas, ¿no? También tenemos el derecho a la protección especial, ¿no? Cuando hablamos de la población, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, hablamos de una población vulnerable de por sí y que por esa vulnerabilidad tenemos que garantizar una protección especial, ¿no? El desarrollo de los niños, niñas, adolescentes es muy diferente al de los adultos, ya que van a tener sus propias necesidades especiales, incluso de acuerdo a la etapa de la niñez en la que se encuentra. Es así que la protección que le damos a un niño de 2 años y la protección que le damos a un adolescente de 3 años van a ser diferentes. Ambos están en una etapa de la niñez, pero están en diferentes ciclos, ¿no? En diferentes etapas de esta etapa, digamos, grande que es la niñez. Entonces, por eso es que hablamos de un derecho a la protección especial, porque son necesidades especiales que vamos a ir identificando en cada una de las etapas de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y otro de los derechos, digamos, que se identifica en los niños, niñas, adolescentes es el derecho al desarrollo integral, ¿no? Es decir, se debe intervenir en todas las variables que afecten el desarrollo de las personas. No solamente el desarrollo de las personas lo ve, digamos, el aspecto físico, no, sino también el aspecto del entorno, las capacidades, la situación frente al ejercicio de derechos, entre otros, ¿no? Entonces, el derecho al desarrollo integral es uno de los derechos que se tiene para proteger, digamos, a los niños, niñas y adolescentes en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de protección, hablamos de este reconocimiento detrás, de ser reconocidos como sujetos de derecho, de tener el derecho a la protección especial y el derecho al desarrollo integral. Bien, entonces, como ya hemos y como se los comentaba al inicio, cabe resaltar que nuestro país está teniendo una mirada bien, digamos, diferente en el tema de proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Se trata de garantizar, digamos, el desarrollo, el cuidado que se tiene, tal vez desde las propias legislaciones o desde las propias normas que se dio, digamos, a través del gobierno, ¿no? Y ahora lo vamos a ir viendo. Y es así que también el Estado va a tener su propia intervención a lo largo, digamos, de este ciclo de vida que es la infancia, ¿no? Y es así que vamos a ir viendo, digamos, cómo es que interviene el Estado en cada una de estos ciclos, ¿no? Esta es la pirámide, digamos, donde podemos identificar algunas intervenciones que tiene el Estado. Vamos viendo la atención oportuna durante la gestación, el parto y el periodo neonatal, ¿no? En la política misma, digamos, en los propios centros de salud, se trabaja desde una mirada bastante, digamos, de atención cuando se encuentra una gestante, ¿no? Pasan todo un proceso de control, de seguimiento, ¿no? Desde la propia gestación hasta el parto y el periodo neonatal, ¿no? En la que se puede identificar, digamos, los controles, ¿no? Las vacunas, entre otros. Entonces, esto es, digamos, una intervención que ya tiene el Estado justamente a favor de los niños, niñas, adolescentes. También tenemos la atención de salud de calidad, que eso es lo que busca, ¿no? El Estado. Si bien existen muchas quejas, digamos algunos descontentos por parte de algunos usuarios, ¿no? Pero lo que se busca a través de la modernización del Estado es justamente que haya atención de calidad, no solamente en cuanto a los medicamentos, en cuanto a la infraestructura o en cuanto al equipamiento, sino también en cuanto a la atención humana, ¿no? Cálida, de confianza, ¿no? De seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y eso es lo que se espera, digamos, del sector salud, ¿no? Por eso es que se habla de esta atención de salud de calidad, ¿no? También tenemos el acceso a una educación de calidad, como ya lo hablamos, la educación en el Perú es gratuita, es más, se tiene, digamos, diferentes lineamientos en cuanto a la educación básica, ¿no? A la educación en la primera infancia, ¿no? Esta etapa, digamos, infantil o preinfantil antes de llegar a la etapa de la educación primaria, entre otros, ¿no? También tenemos esta intervención desde la identidad, que es el acceso, digamos, a los documentos de identidad, ¿no? Es gratuito, se tiene, digamos, un periodo de tiempo que te deja el mismo estado para poder sentar la partida, para poder obtener el DNI. Y a raíz de este DNI se puede acceder a los diferentes servicios públicos que tiene nuestro país, ¿no? Y esto es un punto importante. A veces vemos que la identidad no es solamente el tema de tener un nombre y un apellido, sino también contar con este documento que nos permita ser reconocidos como ciudadanos y poder tener acceso a todos los servicios públicos que tenemos en nuestro país, ¿no? Y tenemos también la otra intervención desde el Estado, el tema de nutrición, ¿no? La nutrición como una mirada, digamos, integral que se ve, digamos, desde el sector salud, gracias a estas campañas, digamos, o estos servicios de prevención de la anemia, del control de la desnutrición, entre otros, pero también de los programas sociales, ¿no? Ahora tenemos el programa Huasimicuna, ¿no? El programa que era Jaliwarma, que también, digamos, apunta a esto, al tema nutricional, que con todo y sus dificultades, digamos, pero apunta a ello, apunta a que los niños, niñas estén nutridos para que puedan tener digamos, un mejor rendimiento académico, ¿no? Estudiar y hasta trabajar sin teniendo hambre es bastante complicado, ¿no? Y peor en una etapa en la que están creciendo, en la que se están desarrollando, ¿no? El buen trato es algo importante que lastimosamente muchos de los niños cuando trabajamos en los CONAS, ¿no? En los espacios de participación infantil, nos comentan ello, ¿no? Que son víctimas muchos del maltrato, ¿no? En los espacios públicos, ¿no? A los niños, por ejemplo, en los microbuses, ¿no? Ellos suelen mencionar mucho esto porque de parte de los cobradores, de los choferes, hasta las mismas personas, ¿no? Escuchan gritos, escuchan palabras, digamos,
de mandato, ¿no? Decirle, párate, porque te quedas sentado, que falta educación, ¿no? Entonces, o cállense, no hagan bulla, ¿no? Cuida, malogres las cosas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nace de los mismos niños, ¿no? Y por eso es que es importante escucharlos, por eso es que es importante estos espacios de participación, porque si el Estado pide que haya un buen trato, si la sociedad debe contribuir a ello, es necesario identificar cómo es que se les está tratando mal, dónde es este problema, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con el tema de la violencia, ¿no? Que se realiza, digamos, en los mismos entornos sociales, ¿no? Tal vez no solo familiares, sino tal vez de la comunidad, del barrio, ¿no? Esto también es importante identificarlo. Y finalmente, algo que también el Estado realiza, digamos, desde su intervención, es la participación de los niños, niñas, adolescentes en las políticas públicas que les afecten directamente. Es así que si digamos la política busca por ahí proteger a los niños también o promover su participación, es para poder, digamos, armar una agenda de la niñez. ¿Cómo les gustaría? ¿No? Una cosa es mirar tener la mirada de un adulto, nuestra clásica mirada de poner, digamos, un auditorio en la que haya un proyector, en la que haya sillas, mesas y, bueno, todos los participantes y los niños hablen. Y cuando tú les preguntas a los niños cómo les gustaría, realmente la historia cambia, ya que los niños, muchos mencionan, nos gustaría que sea un campo abierto, que haya juegos, que podamos tener dinámicas, que nosotros los niños podamos moderar el evento, que podamos hablar con nuestros candidatos o podamos hablar con las autoridades, ¿no? Entonces son espacios, digamos, en las que es importante escuchar a los niños y de eso se trata la participación, ¿no? Se trata de escucharlos, pero también de tener en cuenta estas opiniones, ¿no? Las opiniones que tienen los niños, niñas, adolescentes. Bien, entonces para ir avanzando, nuestro país, como ya lo mencionaba, tiene una política o digamos tiene diferentes políticas, iniciativas más legales, muy interesantes y también muy importantes, ¿no? Que han permitido generar, digamos, presión por parte a la sociedad, a las comunidades propiamente, para que los niños y niñas sean considerados como tal, como sujetos de derecho, ¿no? Que tienen derechos, tienen sus deberes, tienen también toda una serie, digamos, de un sistema de protección, ¿no? Y parte de esta normativa, bueno, nace de por sí de la Constitución Política del Perú, ¿no? En la que se prioriza la protección especial de los niños, niñas y adolescentes a cargo de la comunidad como del Estado, ¿no? No es un tema solo de familia, sino es comunitario y también del Estado, es político, ¿no? Y establece el derecho y el principio de la dignidad humana de toda persona, así como reconocer el goce de sus derechos fundamentales. Y así vamos viendo que nacen, digamos, diferentes leyes, como la Ley 26518, que es la ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Esta norma tiene por finalidad orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, los planes, los programas y las acciones a nivel nacional que van a estar destinadas a la atención integral del niño, niña y adolescente. También tenemos la ley 27337, seguramente lo han escuchado con el nombre del Código del Niño y Adolescente, ya que esta ley aprueba este nuevo código, ¿no? Este nuevo código que va a incorporar los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y va a establecer un marco legal que va a dar sustento a las diversas normas e intervenciones públicas que van a estar dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos principios tenemos el de la protección, justicia, participación, educación, nutrición, salud, identidad, entre otros, ¿no? Entonces, vamos viendo ya que desde esta nueva mirada del nuevo código ya no solo se busca, digamos, cumplir con el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Sino también a otros derechos
más completos, como por ejemplo el de la protección, el de la nutrición, el de participación, ¿no? Entonces se van desglosando, digamos, derechos más, digamos, especializados o especiales para esta población, ¿no? Otro de las leyes que tenemos es la ley 3036-2, ¿no? Que básicamente va a declarar de interés nacional y preferente la atención de la asignación de recursos públicos para garantizar el plan. Antes de este sistema integral que vimos en las diapositivas anteriores, teníamos el Plan Nacional de Acción por la Infancia, ¿no? Que fue hasta el 2021. Y bueno, a través de esta ley se pudo, digamos, asignar recursos para poder cumplir con este plan. Sin embargo, este plan ya culminó, ya terminó en el 2021, ¿no? Y se crea luego este sistema de atención integral que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? A raíz justamente de la culminación de este plan, ¿no? Del famoso planilla. También tenemos la ley 3036-4, que si bien se habla de prevenir, o bueno, esta ley habla sobre prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también se menciona contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y en esta ley incluso se establece que debe haber una atención especial a los niños, niñas y adolescentes por encontrarse en la población con mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta ley no solamente protege a las mujeres, sino a los integrantes del grupo familiar, llámense adultos mayores, personas con discapacidad, adolescentes, o sea, en fin, todos los que integran la familia, incluso los varones, ¿no? Pero sí menciona que hay una situación o debe haber una atención especial para la población que está en mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas, adolescentes y, por ejemplo, los adultos mayores también, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cierta dependencia, ¿no? Dependencia económica, emocional, de protección, entre otros, ¿no? Entonces hay todavía ahí, digamos, una protección también especial a través de esta ley. Otra de las leyes que tenemos es la ley 3046-6, en la que se establece parámetros y garantías para digamos, considerar primordial el interés superior del niño, ¿no? El cual, digamos, establece que el interés superior del niño es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecte de manera directa o indirecta al niño, niña, adolescente y que siempre se debe garantizar sus derechos humanos, ¿no? Esta ley ya cuenta con su reglamento y es por eso que en todas las decisiones que involucre a niños, niñas y adolescentes, siempre se trabaja desde este principio, ¿no? Desde este enfoque, el principio, no, mejor dicho, el interés superior del niño, ¿no? Es algo que siempre se va, digamos, teniendo en cuenta en todas las decisiones que se tengan, ¿no? Y también tenemos la ley 3043, que es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas, adolescentes, y su reglamento, ¿no? Esta ley básicamente busca, uy, por ahí alguien está rayando la pantalla. Bueno, esta ley básicamente busca que se pueda, digamos, prevenir estos hechos o estos actos, digamos, de violencia que se utilizaban, digamos, como una mirada de corrección, ¿no? O de castigo, ¿no? Entonces, esta ley específicamente prohíbe eso, que haya castigos físicos y humillantes contra los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y también busca contribuir a la promoción de prácticas de crianza positivas que no impliquen maltratos o malos tratos o la violencia en general, ¿no? Algo que siempre sucede con los padres, sobre todo los que están en situaciones de riesgo, es que los padres caen en muchos hechos de violencia porque creen que esa es la mejor forma de corregir a un niño, ¿no? A mí me funcionó y creo que también va a funcionar a mi hijo y por eso yo hago ello.
¿no? Entonces, no conocen, digamos, otra forma de cómo corregir a un niño. Y básicamente esta ley, si bien prohíbe eso, también promueve que haya buenas prácticas de crianza, es decir, que haya competencias parentales positivas, ¿no? Que puedan tener, digamos, una crianza diferente, una crianza positiva, respetuosa, afectuosa, ¿no? Y tenemos también el decreto legislativo 1297, que es el decreto que vamos a utilizar en este curso con mayor, digamos, precisión, ya que este decreto protege a los niños, niñas o adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlo, ¿no? Y su reglamento tiene por objetivo brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Priorizando así su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Este decreto es importante porque a través de este decreto ya vamos viendo la mirada preventiva que busca el Estado, ¿no? Es decir, cómo prevenir que un niño pierda el cuidado de sus padres o pierda la tutela, ¿no? O que la familia en realidad pierda la tutela del niño, ¿no? ¿Cómo prevenimos estos hechos, ¿no? Entonces va teniendo una mirada más preventiva a través de este decreto, que es el decreto legislativo 1297. Y finalmente también tenemos el decreto legislativo 1377, en la que a través de este decreto se prioriza las medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección y se optimiza los servicios en situación de riesgo por desprotección familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su identidad y de las familias ante casos de violencia, así como la priorización en el pago de pensiones alimenticias que son a favor, digamos, del menor, ¿no? Del niño ni adolescente. Dentro de este enfoque también, digamos, que se habla de derechos de los niños, incluso se dejó de utilizar este término de menor, ¿no? El menor o el menor de edad, ya que en la misma palabra muchas veces lo dice, ¿no? Menor, que es algo más pequeño, ¿no? Es algo con menos, digamos, prioridad que frente a otro, ¿no? Por eso es que ahora se habla del niño ni adolescente, ¿no? Ya no se habla mucho del menor. Y bueno, ese es, digamos, uno de los enfoques que se tiene para poder respetar también que son sujetos de derechos, ¿no? Que tienen, digamos, esta protección de parte del Estado, ¿no? Entonces, vamos a entrar a lo que es algo de lo que justamente les mencionaba, ¿no? Vamos a trabajar sobre este decreto legislativo 1297, porque es un decreto que va a buscar la prevención de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que están en situación de riesgo o que ya entraron en una situación de desprotección. ¿Por qué? Porque esta población es la que está en mayor vulnerabilidad en comparación con otros niños, niñas y adolescentes que tal vez tengan una familia más funcional, que tengan condiciones, redes sociales más óptimas, más fuertes, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de estas situaciones, ya hablamos de una mayor vulnerabilidad y es así que vamos a enfatizarnos entonces en este decreto legislativo. Pero antes de ello, es necesario conocer a qué nos referimos cuando hablamos de niños, ¿no? Cuando hablamos siempre de niños, de la niñez, siempre a nuestra cabeza viene la familia. Porque un niño, una niña o un adolescente no vive solo, vive en una familia. La familia es la primera línea, digamos, de interacción del niño, de la persona. Es el primer espacio donde se desarrolla, donde genera sus valores, donde genera hasta sus propias personalidades, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿qué dice esta Convención de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño, o mejor dicho, sobre los derechos del niño que tiene sobre su familia, ¿no? ¿Qué nos dice esta convención sobre estas familias, ¿no? Esta convención reconoce que la familia es un entorno natural y fundamental para el crecimiento y bienestar de los niños, algo que no podemos negar ya que la familia tiene ese propósito, ¿no? Es el primer entorno natural, es el entorno fundamental para el crecimiento y el bienestar de los niños. Y se establece, digamos, que los padres
van a tener la principal responsabilidad de criarlos y de cuidarlos. Eso es lo que se entiende de una familia. Una familia no solamente es este grupo de personas que viven bajo un mismo techo y listo, no, sino que esta familia va a tener ciertas responsabilidades, como el de criar y el de cuidar al niño, niña y adolescente, ¿no? Entonces, esta convención reconoce que los padres y las madres, bueno, llámese padre, madre, tienen responsabilidades, pero también tienen derechos y también tienen deberes, ¿no? No solo los padres, sino también los miembros de la familia ampliada. La convención reconoce al niño no solo como un ente individual, aislado, sino como una persona que se conecta con todo un sistema. En este caso, este sistema es su comunidad, es su familia extensa, es la sociedad en general, ¿no? Y por eso es que se habla de que si bien los padres tienen el principal deber de criar y de cuidarlos, de protegerlos, también la sociedad tiene esos deberes, ¿no? Es decir, los miembros de una familia ampliada, sea la tía, el tío, el primo, la prima, el abuelito, la abuelita, también tienen estas responsabilidades, ¿no? Que si bien la primera línea es los padres, no excluye a esta familia ampliada, como tampoco excluye a la comunidad, ¿no? La comunidad también va a tener esta misma responsabilidad, ¿no? Y por ende, el Estado también lo va a tener. Entonces, la convención obliga a los estados a apoyar a las familias a intervenir si los padres no cumplen sus funciones y aseguran que los niños tengan un hogar seguro y que puedan mantener lazos familiares, buscando siempre el interés superior del niño. Quiere decir que esta convención te dice, y si la familia no cumple con las responsabilidades, con los derechos, con los deberes, ¿qué hacemos? El Estado tiene esa obligación de poder suplir esta necesidad, ¿no? Si los padres no cumplen estas funciones, entonces el Estado tiene que garantizar que este niño sea protegido, ¿no? Y que así como el niño es protegido, eso no quiere decir que el Estado, digamos, interviene, ¿no? A través de sus instituciones para proteger al niño. No quiere decir que la familia pierde el derecho sobre el niño o que el niño pierde su derecho sobre tener una familia, sino más bien lo que hace es protegerlos de manera, digamos, temporal para que pueda mantener, para que este niño siga manteniendo esos lazos familiares, ¿no? Ya que se evalúa siempre el interés superior del niño. Esa es la mirada que se tiene desde esta convención, ¿no? Y bueno, a ver, por ahí voy leyendo, ¿cómo garantiza el Estado esa protección? Gracias, Rocío. Justo ahora vamos a entrar a este decreto y ahí justamente vamos a ver cómo es que se garantiza esa protección, ¿no? Entonces, este es, digamos, como que el preámbulo, ¿no? Entonces, reconociendo que el niño, cuando hablamos de un niño ni adolescente, hablamos de digamos, de este grupo grande que es la familia, es necesario también saber que ahora las familias no son como las de antes, ¿no? Hemos visto, y creo que eso es lo bonito de las ciencias sociales, y es que trabajamos con sectores, con personas, con sociedades, con comunidades que no son estáticas, ¿no? Sino que siempre van a ser cambiantes. Las necesidades que se tenía hace 20 años no son las mismas que ahora, ¿no? Los propios cambios, digamos, en los recursos, en las interacciones sociales, entre otros, ha logrado que muchos de los fenómenos sociales, que muchos de los espacios sociales tengan sus propias características diferentes, ¿no? Y es así que si bien antes se hablaba de tres tipos de familia, que era la nuclear, la extensa, ¿no? O la monoparental, ya ahora vamos viendo que se van actualizando estos tipos de familia, que si bien no podemos decir, esta es, digamos, la categorización que hay o los conceptos que hay y listo,
porque ya incluso existen muchas contradicciones entre los propios autores, entre los propios estudiosos, ¿no? Que reconocen una familia diferente a la otra, ¿no? Que incluyen un elemento más, en el otro no, ¿no? Pero lo cierto está en que las familias han cambiado, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, podríamos considerar por el número de personas que la integran, ¿no? Estas familias pueden ser las nucleares, como conocemos, el que está conformado por los padres, madres e hijos. Las familias extensas, que tienen que ver con otros integrantes, con otros parientes más, estas familias más ampliadas, digamos, más extensas, que tienen la incorporación de algún otro miembro de la familia, ¿no? Las monoparentales, que son con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre, ¿no? Las familias reconstituidas existen en muchas de las zonas vulnerables a las que he podido acceder, visitar. He visto que estas familias reconstituidas son las que abundan más, ¿no? Que son estas familias que se reconstruyen, por decirlo, ¿no? Se reconstruyen y teniendo, digamos, hijos de relaciones anteriores, ¿no? Las llamadas madrastras o padrastros, hermanastros, ¿no? Están dentro, digamos, de este tipo de familia, ¿no? También están las familias homoparentales, ¿no? Que ya están siendo reconocidas como estas parejas del mismo sexo. También tenemos las familias de acogida, ¿no? Que ahora vamos a ir entrando a estas familias de acogida, que son las familias que tienen a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. Es decir, no son su familia de origen, no son su familia en la que el niño nació, sino que el niño fue retirado de una familia y fue colocado en esta familia. Por eso es una familia de acogida. Y también tenemos las familias adoptivas, ¿no? Que ya es como que un poco más entendible, ¿no? Que son las familias que tienen hijos sin vínculo genético, pero sí legales, sí políticos, ¿no? Que son las familias con hijos adoptados, ¿no? Y también tenemos las familias sin hijos, ¿no? Familias, digamos, que por elección decidieron no tener hijos, pero que conforman una familia ya que viven juntos, ¿no? Ahora bien, vamos entrando entonces a este decreto que justamente nos dice cómo protegemos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este decreto legislativo brinda protección integral a los niños, niñas y adolescentes que no tienen cuidado parental, es decir, que han perdido el cuidado de sus padres, o mejor dicho, que los padres han perdido el cuidado de sus hijos, ¿no? Han tenido que ser intervenidos por el Estado, ¿no? A través de sus servicios, ¿no? O también niños que están a punto de perder, es decir, son niños que están en situación de riesgo, ¿no? En riesgo de poder perder este cuidado, ¿no? A fin de que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando sus derechos a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Bueno, esta ley se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que están privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos y a sus respectivas familias, ¿no? Por efectos de la ley, ¿no? Se entiende que los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, aquellas y aquellos que se encuentran en una situación de desprotección. Entonces, cuando el niño ya no tiene el cuidado de sus padres, de su familia de origen, ya está en una situación de desprotección. Pero si el niño todavía tiene el cuidado de los padres, pero este cuidado no es el adecuado, es decir, se está vulnerando algún derecho, está en un riesgo de perderlo, ¿no? Y estas son estas dos situaciones que ahora vamos a ahondar un poquito. Pero antes de eso, vamos a reconocer que tenemos que tener algunas definiciones, digamos, claras, como es el de cuidado y protección, ¿no? Esta palabra, digamos, de cuidado y protección se da con la finalidad de cubrir sus necesidades y de protegerlos en el ejercicio de sus derechos para lograr su desarrollo integral en función a su interés superior. La palabra cuidado y protección son, digamos, dos conceptos indispensables en la etapa de la infancia, porque la infancia lo primero que va a necesitar es cuidado y protección, ¿no?
Entonces, cuando un niño no tiene este cuidado y protección, ya estamos hablando de algún tipo de situación de desprotección o de riesgo. Otro de los conceptos importantes son las competencias parentales o de crianza y cuidado, ¿no? Es importante hablar de ello, ya que muchos padres, muchas madres dicen, ¿no? O siempre toman de referencia, y es lo que pasa con muchos de nosotros, tomamos de referencia nuestra crianza previa, ¿no? Y probablemente lo que hacemos es volver digamos, a ejercer ese tipo de crianza, ¿no? Estas competencias parentales se entiende como este conjunto de responsabilidades, de derechos y deberes que permiten a la familia afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea de cuidar y educar a las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. Es importante que, como dice en este aspecto, estas tareas de cuidar y educar son flexibles y son adaptativas, es decir, se puede generar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No es algo que nosotros podemos decir, no, el niño necesita la mejor ropa. No, porque es de acuerdo a a las condiciones que tiene la familia, ¿no? Pero sí tiene que tener ropa porque tiene que vestirse, pero no te dice de qué marca, de qué color, no. ¿No? Entonces, por eso es que se habla que estas competencias son flexibles y son adaptativas de acuerdo a la necesidad de desarrollo y de aprendizaje. No es lo mismo un cuarto de un bebé o de un niño de 3 años que el cuarto de un niño de 10 años, ¿no? De hecho, sus espacios van a ser diferentes, el tamaño de las cosas van a ser diferentes. Entonces, cada etapa de un niño va a tener sus propias necesidades de desarrollo y de aprendizaje. Por favor, déjame 2 minutitos, ¿sí? Bien, muchas gracias por la espera. Bien, entonces continuando, ¿no? Ya hemos hablado, digamos, de estas dos definiciones importantes, que es el cuidado y protección y las competencias parentales de crianza y de cuidado, ¿no? Ahora bien, otra de de las definiciones que vamos a identificar son las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección van a ser consideradas como estas actuaciones o decisiones que se va a adoptar a favor de los niños, niñas, adolescentes. ¿Quién nos lo hace? Los servicios públicos que están dentro de este sistema de protección hacia los niños, niñas, adolescentes, que ahora lo vamos a ir viendo. Llámese UPE, llámese DEMUNA, entre otros.
Las medidas de protección se adoptan a favor de un niño ni adolescente, pero que está en situación de riesgo o en desprotección familiar, ¿no? Esto se hace con la finalidad de garantizar y de restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Estas últimas no tienen carácter definitivo, con excepción de la adopción, y pueden ser modificadas. Es decir, una medida de protección no es permanente, es por lo general temporal. Si un niño entra a un CAR, a un centro de acogida residencial, no es permanente, sino es temporal, excepto la medida de protección que es la adopción. Una adopción sí es algo, digamos, definitivo, ¿no? Pero las demás medidas son modificadas, ¿no? En base al interés superior del niño y al principio de idoneidad. Asimismo, también la declaración de desprotección familiar tiene por finalidad otorgar una modalidad de cuidado alternativo, duradero y estable para la niña ni adolescente que garantice su derecho a vivir en una familia o en un entorno familiar. Muchos de estos casos de desprotección no necesariamente van a un centro de acogida, sino también pueden ir a una familia de acogida, ¿no? A una familia, digamos, extensa, puede estar, digamos, bajo el cuidado de la abuela, del abuelo, ¿no? O alguna tía, algún tío, ¿no? Es toda una evaluación que se hace, pero lo que se busca es que se priorice el derecho a vivir en una familia, ¿no? A vivir en una familia o en un entorno familiar, ¿no? Que eso es básicamente lo que se busca a través de este decreto también. Otro de ellos, otra de las definiciones que tenemos que tener en cuenta es el proceso de reintegración familiar y retorno a la familia, ¿no? Las medidas de protección, como ya lo mencionábamos, suelen ser temporales, ¿no? Y hay medidas que sí implican la separación de la familia, ¿no? La actuación del Estado va a orientarse siempre a la reintegración familiar. Si una de las medidas es llevar a un niño a un centro de acogida residencial, a un CAR, ¿no? Llamados, digamos, o conocidos, más conocidos como los albergues, ¿no? Si el Estado dicta una medida de protección que es de acoger a este niño en un CAR, ¿no? No es permanente, ¿no? Sino es temporal, con la finalidad de buscar que este niño vuelva a reintegrarse en su familia, ¿no? Hay un retorno a la familia. Por eso es que esto implica. Uy, 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 acá se me ha abierto otra ventana, un momentito, por favor. Por eso es que esto implica una serie de medidas y de programas de apoyo que están dirigidos a facilitar este retorno de los niños, niñas, adolescentes a su familia de origen. ¿Por qué? De hecho, primero reconocer que el niño, niña, adolescente, para que entre en una situación de desprotección, es porque ha sufrido un proceso muy fuerte, ¿no? Esto ha generado un trauma. Que el niño sea retirado de la familia es otro trauma. Y luego preparar a que el niño regrese a su familia de origen es otro trauma. Por eso es que necesitamos servicios especializados, necesitamos programas que justamente ayuden a preparar al niño, niña, adolescente en este retorno, en esta reintegración que se da, ¿no? El momento del retorno con la familia de origen supone la evaluación positiva previa y la consecuente preparación de la niña y adolescente con la participación de los miembros de la familia de origen y de aquellos que asumieron su acogimiento provisional. Asimismo, también implica el acompañamiento para continuar brindando orientación y apoyo correspondiente de acuerdo a un plan de trabajo individual, que es lo que se realiza en cada uno de estos casos de desprotección o de riesgo de desprotección. Entonces, para ir comprendiendo estas modalidades, cuando hablamos de acogimiento familiar, hablamos de una medida de protección que se aplica de acuerdo al principio de idoneidad, ¿no? Es decir, cuál es lo mejor, ¿no? Que se desarrolla en una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal y también permanente. Cuando un niño está en una situación de desprotección, una medida, digamos, que se puede hacer es el de acogimiento familiar. Por decir, ¿no? La mamá golpea mucho al niño, sufre de violencia, pero por ahí la tía sí puede acoger al niño.
Y el niño, en vez de entrar a un acogimiento residencial, es decir, a una institución, se va con la tía, ¿no? Y con la tía asume, digamos, el cuidado, la tutela del niño, niña o adolescente, hasta que esta familia de origen, es decir, tal vez la mamá, pueda remover esas circunstancias, pueda quitar esas circunstancias que generaron esta desprotección. Digamos, estos hechos de violencia, te pueda tener acceso a un tratamiento psicológico, a mejores pautas de crianza, entre otros, ¿no? Puede ser una medida temporal, ¿no? Es decir, la tía le puede tener hasta que se remuevan estas circunstancias y el niño vuelva a su familia de origen. O también puede ser permanente. Por ahí la mamá no tiene el interés, no quiere recuperar al niño. Entonces el niño queda bajo la tutela de la tía de manera permanente, ¿no? Entonces, esa es la mirada del acogimiento familiar. Y el otro acogimiento es el acogimiento residencial, que es una medida de protección temporal que se aplica de acuerdo al principio de idoneidad y que se desarrolla en un centro de acogida en un ambiente similar al familiar. Algo que te dice el decreto es que los centros de acogida tienen que tener, digamos, la mirada más similar posible de crecer en una familia. Es decir, cuando tú creces en una familia, no hay distinción, digamos, de roles, ¿no? O no pierdes, digamos, los vínculos o la conexión con otro tipo de familiares, ¿no? Por ahí tal vez tienes un vínculo muy cercano con una prima, pero por el hecho de que entres a un CAR, a un centro de acogida, no pierdes ese vínculo, ¿no? Sino también puede venir a visitarte, ¿no? Entonces, trata de tener, digamos, este ambiente muy similar al de la familia. Algo importante también es que un centro de acogida es temporal, ¿no? No se busca que esto sea, sí, ahorita, Rocío. ¿En qué caso se recurre a la demuna cuando son situaciones de riesgo, ¿no? De riesgo de desprotección, que ahora lo vamos a ver. Un acogimiento residencial es un CAR, ¿no? Es un centro de acogida residencial temporal, ¿no? No se busca que sea permanente. Lastimosamente, muchos de los casos se mueven muy lentos, y termina el niño cumpliendo, digamos, la mayoría de edad dentro de un CAR, ¿no? Cuando no es lo que se busca, sino más bien que se pueda reintegrar este niño a su familia, ¿no? Ahora bien, creo que ya está. Aquí está. Ahora sí, voy a entrar a lo que son estos dos conceptos importantes que justamente nos preguntaba este Rocío, ¿no? Es el tema de las situaciones de riesgo de desprotección familiar y una situación de desprotección familiar. Una situación de riesgo de desprotección, ambos, bueno, lo primero es que tenemos que entender es que en ambos casos, hay vulneración de derechos, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro es peor, sino que en ambos casos hay vulneración de derechos, es decir, los niños no están siendo bien cuidados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la intensidad, ¿no? Y en el comportamiento de la familia? En una situación de riesgo de desprotección, sí se perjudica el desarrollo integral, pero no reviste gravedad, ¿no? Y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Es decir, aquí se necesita la actuación estatal, ¿no? Se necesita que un profesional o los servicios del Estado puedan atender, digamos, esta situación para poder cambiarla, ¿no? Pero esta situación, digamos, que se encuentre en una situación de riesgo, no necesariamente va a caer en una separación del niño ni adolescente de su familia de origen, ya que existen ciertos factores protectores para este niño ni adolescente. Ejemplo, la violencia física o psicológica ya es una vulneración de derecho, ¿no? Pero no constituye una situación grave de acuerdo a una tabla de valoración de riesgo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Esta tabla de valoración nos ayuda a identificar, por ejemplo, qué tan grave es esta violencia física o psicológica, ¿no? También, por ejemplo, acá podemos encontrar la deserción escolar.
el ausentismo esporádico o el abandono escolar sin razones justificadas, ¿no? También cuando encontramos la incapacidad o negligencia o imposibilidad, digamos, de controlar situaciones conductuales de los niños, niñas y adolescentes que puedan conllevar a una situación de desprotección familiar, a un peligro de que pueda hacerse daño o que pueda hacer daño a otras personas. Esto sucede mucho, por ejemplo, en casos con adolescentes, ¿no? Cuando adolescentes, hay mamás que vienen y que dicen, no puedo más con mi hija, se escapa mucho, quiero llevarlo a un albergue. Entonces, hay una situación de riesgo porque siente que no puede controlar esa situación de conducta del niño ni adolescente, ¿no? Y que esto le puede poner en una situación de desprotección, pero se puede ir cambiando esta situación de acuerdo al comportamiento que tiene la familia, ¿no? Es decir, hay intención de querer continuar con el cuidado de los niños, ¿no? Si se les da, digamos, las herramientas necesarias. También hay negligencia o descuido que ponen, digamos, en riesgo leve el desarrollo integral de los niños ni adolescentes de acuerdo a esta tabla de valoración, ¿no? El niño y también la residencial. Ya, ahora vamos a ir respondiendo. Y también otras circunstancias, ya está. Otras circunstancias que sin revestir gravedad perjudiquen el desarrollo integral del niño ni adolescente y otras circunstancias o supuestos que dan inicio al procedimiento por riesgo de desprotección. En la diferencia con una situación ya de desprotección familiar es cuando es un grave muy fuerte, ¿no? Es decir, ha habido una afectación grave en el desarrollo integral del niño ni adolescente. Esta situación de desprotección va a tener un carácter provisional e implica la separación temporal del niño ni adolescente de su familia. Aquí, en una situación de desprotección, sí ya habla de retiro del niño, ¿no? De su familia de origen, porque no están garantizando la protección del niño, ¿no? Y una de las medidas de protección es justamente a una acogida en en un centro de acogida residencial, es decir, en un CAR, ¿no? O puede ser un acogimiento familiar, es decir, se tiene que sacar al niño de esta familia de origen porque está en riesgo su integridad, su salvaguarda, ¿no? Una de los, digamos, de las situaciones que encontramos aquí es, por ejemplo, el abandono, ¿no? Cuando, digamos, al niño ni adolescente le faltan, digamos, no tiene quien cuide al niño, ¿no? No tiene quien asuma esta patria potestad, la tenencia o la tutela, o porque éstas están, pero no quieren, o porque no pueden ejercerla. Ejemplo, cuando los padres entran a un centro penitenciario, ¿no? No hay quien ejerza la patria potestad y está en una situación de abandono. O cuando la madre, digamos una familia monoparental y la madre cae enferma, ¿no? Está muy grave, no hay quien cuida al niño o a la niña. O simplemente el padre o la madre no quiere ejercer el cuidado, ¿no? No quiere ejercerlo y bueno, es necesario proteger al niño. Ese es un tipo, ¿no? El otro también puede ser la amenaza o la afectación grave para la vida, la salud y la integridad del niño, entre otros. Ejemplo, cuando hay la violencia sexual o violencia física o psicológica grave por parte de uno de los miembros de la familia y estos lo consienten o actúan de manera negligente. Por ejemplo, si ha sido un caso de violencia sexual y fuera de, digamos, de denunciar, más bien se protege, ¿no? Más bien se protege a este integrante, no se hace nada digamos, tratar el tema, ¿no? Sino más bien todo se calla, ¿no? Esto ya es una situación de desprotección porque no se está cuidando los derechos del niño, ¿no? Otra de las situaciones es cuando el niño ni adolescente, por ejemplo, es identificado como víctima de delito de trata de personas, ¿no? Eso ya es una situación de desprotección porque ya es considerado un delito como tal. Otro de ellos es cuando el niño consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o conductas adictivas, ¿no? Con el conocimiento, consentimiento y tolerancia de los padres. Eso ya es otra situación, ¿no? Cuando hay trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga la afectación de derechos, ¿no?
cuando hay inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación. Y otras circunstancias que perjudiquen gravemente el desarrollo de los niños, ¿no? Ya, entonces, a ver, acá, entonces ya vamos identificando estos dos casos, ¿no? Las situaciones de riesgo y las situaciones de desprotección. ¿Qué instituciones atienden a cuál? A ver, antes de entrar, ya que hay algunas preguntitas que me están haciendo para poder ir explicando por el tema de los tiempos. A ver, ahí está. ¿Qué sujetos o qué instituciones intervienen en estos procedimientos? ¿Ya? Estas son las instituciones que intervienen, es decir, cómo protege el Estado a estos niños a través de estas instituciones. Los gobiernos locales, a través de las DEMUNAS, de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente, el Poder Judicial, a través de los juzgados de familia, los juzgados mixtos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Defensor Público, la Policía Nacional del Perú, quien es que recepciona, digamos, los casos, las denuncias, el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas y las fiscalías mixtas, y el Ministerio de la Mujer a través de la UPE, que son las unidades de protección especial, y los centros de acogida residencial y también las unidades de adopciones. Donde hay UPEs, por lo general, las UPEs se encargan de las situaciones de desprotección, es decir, de los casos más fuertes, ¿no? De los casos de desprotección. Si en una región no hay UPE, ¿quién se encarga? El juzgado de familia, ¿ya? Eh, si hay una UPE, se encarga de una situación de desprotección. ¿Y quién ve los casos de riesgo? Los gobiernos locales a través de las demunas, pero no todas las demunas, sino las demunas acreditadas, ¿no? Las demunas que tienen la acreditación del MIM, porque cuentan con todo un equipo especializado, tienen todo una serie de recursos también, también tienen infraestructura, es decir, tienen, digamos, la preparación para atender los casos de situaciones de riesgo de desprotección, ¿no? La UPE, en cambio, ya atiende los casos de desprotección propiamente. Eso para poder responder la pregunta primera de Rocío. Lo otro que me preguntan es qué requisitos debe reunir la familia para acoger al niño y también la residencial. Hay toda una evaluación en realidad que se hace. No es necesariamente que la familia cumple el requisito, sino más bien que el equipo especializado identifique los factores protectores que tiene esta familia, ¿no? Por ejemplo, la familia o el equipo puede identificar que en esta familia sí hay, digamos, condiciones económicas, ¿no? Para poder acoger a un niño, sí hay estabilidad emocional para poder acoger al niño, hay empatía por parte de la familia para entender, digamos, el caso del niño, ¿no? Esto, digamos, son aspectos que se evalúan para poder dar, digamos, a este niño, a esta familia de acogida que por lo general son acogimientos con familias extensas, o sea, no es que sea, digamos, muy ajeno al niño, pero sí también hay familias de acogidas o familias de acogidas, digamos, que pueden ser, que no pueden tener, digamos, vínculo sanguíneo con el niño, ¿no? Pero igual se evalúa, digamos, esta serie de aspectos, digamos, ¿no? Y bueno, el tema residencial, tenemos ya los centros de acogida aprobados por el ministerio, ¿no? Los centros de acogida que son reconocidos como tal, tienen su certificación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes tienen toda una serie de manual de cómo interviene, de cómo se tiene que tener un CAR, ¿no? Un centro de acogida, desde su infraestructura, desde el equipo que atiende y diferentes condiciones que tienen que tener en cuenta, ¿no? En casos de riesgo de desprotección, tenemos que recurrir siempre a las instituciones o aliados, o si hay un psicólogo en la institución educativa puede trabajar las pautas de crianza. Sí, en una situación de riesgo, lo primero es que para que un niño, digamos que está en una situación de riesgo, tiene que haber esta resolución que lo reconozca como una situación de riesgo. Mientras que no hay eso, podemos hablar
de manera preventiva. Por ejemplo, en una institución educativa podemos trabajar la parte de crianza, la parte de competencias parentales para prevenir que estos niños caigan en situaciones de riesgo, ¿no? ¿Quién va a determinar esta situación de riesgo? Las demunas acreditadas o en su defecto, si una demuna no está acreditada todavía, o lo hace las UPEs, ¿no? Las UPEs que son las unidades de protección especial, ¿no? Quienes evalúan justamente a través de esta tabla de valoración de riesgo, que ojalá se alcance el tiempo para hacerles ver, para que puedan identificar si es un caso de riesgo o es un caso de desprotección o tal vez no lo es, ¿no? Mm, por ejemplo, para la adopción se exige que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoría y la del hijo por adoptar. Entonces, esto también aplicaría a la familia acogedora. La adopción es mucho más complicada en realidad, ¿no? La adopción pasa todavía por diferentes procesos. Para comentarles algo a grandes rasgos. Cuando uno pide ser incluido en el banco, digamos, de familias adoptivas, primero tienes que pasar por un curso, ¿no? Un curso en la que te explican todo, porque de hecho adoptar a un niño es bastante complicado, ¿no? Es bastante responsable también. Luego tienes que presentar una serie de documentos, que son bastantes en realidad. No es que también te pidan que tengas un monto alto de economía. Creo que te piden 2.500 entre ambos progenitores, bueno, entre ambos padres, ¿no? Entre la mamá y el papá en temas de ingreso. Y que, bueno, puedas ingresar a este banco de acogida, de familias adoptivas, ¿no? Y ser conscientes también que así como cuando estamos esperando un bebé, el bebé nos puede llegar, digamos, con muchas cosas, ¿no? Y es lo mismo con un niño, ¿no? Un niño te pueden dar un niño que no necesariamente tú lo eliges, ¿no? No es como que un cachorrito al que tú eliges el color, la forma, no, ¿no? Es lo mismo, el tema de un bebé, de un niño que llega a tu vida es sin escogerlos, es lo que te asignan, ¿no? En las familias de acogida es un procedimiento un poco menos complicado, ya que puede ser ya que son familias temporales, ¿no? Algo que me gustaría comentarles, las familias de acogida sí pueden ser familias que no necesariamente tengan vínculo con el niño. Por ejemplo, el ministerio ahora tiene un programa de familias acogedoras en las que digamos, las familias que están con el interés de poder acoger a un niño de manera temporal se inscriben en un banco, ¿no? En un banco de familias. Y aquí se les da, digamos, los requisitos, se les explica que todo es de manera temporal, ¿no? Pero también una de las medidas de protección es que el niño sea llevado por acogida a una familia extensa, es decir, puede ser a una familia que tenga un vínculo con este niño, que de hecho es menos complicado, no es que te pidan muchos requisitos, sino más bien que haya afinidad por parte del niño, que el niño se sienta cómodo en este espacio, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué hacer en el caso que el padre vulnera los derechos y el régimen de visita se dio por constitución judicial? A ver, lo que voy entendiendo, bueno, ya está un caso, digamos, de régimen de visitas. Yo deduzco que también ya está un caso de la alimentación, de la pensión de alimentos, y en realidad es algo que he visto en muchos casos, ¿no? Hay órdenes judiciales de tenencia, o mejor dicho, de alimentación, de régimen, de la alimentación, básicamente, la pensión de alimentos, que no son cumplidos, ¿no? No son cumplidos. Y muchas de las mamás me dicen, no lo cumple, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, lo que se hace en realidad es volver a nuestra institución que nos dio, digamos, esta sentencia, en este caso, el juzgado, ¿no? Volver, ya que está, digamos, legalizado, ¿no? Si un padre no cumple con lo que se manda de manera legal, tienen un proceso o pueden entrar a la cárcel, ¿no? Y claro, de hecho, cuando están en la cárcel basta que paguen todo, digamos, toda la deuda para que lo suelten, ¿no? Pero ya están ahí dentro hasta que paguen toda la deuda, ¿no? Y también son incluidos dentro del registro de personas deudoras, ¿no?
Si un niño o niño adolescente se encuentra bajo el cuidado solo de sus abuelos u otros familiares y los padres no se hacen cargo, ya estarían en situación de desprotección según la ley. Depende. Si el niño está bajo la tutela de sus abuelos desde muy chiquito, o si es que los padres lo dejaron ya grande, va a depender de ello, ¿no? Si el niño ha crecido con los abuelos, se entiende que la familia de origen es el abuelo o son los abuelos. Pero si los padres eran los que se encargaban de él y volvió y digamos, luego lo dejaron al niño, lo abandonan y se queda bajo el cuidado de los abuelos, si lo abandonan, ¿ah? Por si acaso, porque puede ser que también ahí los padres se vayan a trabajar y lo dejan bajo el cuidado del abuelo, que también suceden esos casos, ¿no? Pero si lo abandona, se desentiende, ya estamos hablando de una situación de riesgo, ¿no? De riesgo. De riesgo siempre y cuando los abuelos quieran tener al niño, ¿no? De riesgo porque, bueno, no hay un cuidado, digamos, ahí, ¿no? Si al niño lo dejan solito en la casa, sí es una situación de desprotección, que lo más dable es que sea dado, digamos, bajo un acogimiento a los abuelos. Ya puede ser de manera temporal, si es que los padres vuelven, o puede ser permanente, porque tal vez los padres no quieren asumir la tutela y los abuelos se encargan, ¿no? Esta situación de desprotección, a ver, ahorita vamos a entrar a la tabla para que puedan ver un poquito, no sé si está acá. Tabla de implementación, valoración preliminar y ya está. Ahí está. Esta es un poco la tabla, ¿ya? En esta tabla solo he colocado, digamos, estos dos ejemplos de la tipología de la violencia sexual y de la violencia física. No son las únicas, ya que hay otras tipologías, por ejemplo, el abandono o la negligencia, ¿no? De los padres. Este es un ejemplo para poder ver cuándo es una situación de riesgo y una situación de desprotección, ¿no? En el ejemplo de violencia física, mejor vamos a ver, ya que es uno de las tipologías, digamos, que más se presentan, ¿no? Que más se presentan en la vida diaria, ¿no? Cuando hablamos de una situación de desprotección, o mejor dicho, de riesgo, uy, se me fue la pantalla, un momentito, por favor. Se me fue, y ahí está, aquí está. Creo que se fue para acá. Ya está. Cuando hablamos de una situación de violencia, bueno, recordando que la violencia física es la acción o conducta ejercida a través de la fuerza o el poder intencional de ocasionar daño a la integridad corporal o la salud física de la niña, niño, adolescente, ¿no? ¿Cuándo es una situación de riesgo, por ejemplo? Cuando hay afectación o situación de la niña que recibe sí violencia física en cualquier parte de su cuerpo que le causa dolor, pero sin consecuencias para su salud física, ¿no? Es decir, no le ha generado algo más, por ejemplo, una fractura, una ruptura, ¿no? ¿Y cuál es la característica de la familia? Que hay una actitud o un comportamiento, ¿no? La familia de origen o el tutor o la tutora, ¿no? Ejerce sí violencia física como medio de corrección o castigo de manera ocasional o reiterada. Sin embargo, muestra interés por dejar de ejercer castigo físico. Bien, entonces ahí vemos que el comportamiento de la familia de origen es distinta, ¿no? Es decir, ellos quieren cambiar, ¿no? Se muestra permisiva frente al castigo físico de parte de otros miembros del entorno familiar, pero sin embargo muestra interés por recibir la orientación de servicios con el fin de revertir la situación, ¿no? Quiere cambiar esa situación. Esa es la diferencia. En cambio, en una situación de desprotección, el niño, la niña o adolescente presenta lesiones en cualquier parte de su cuerpo, como por ejemplo fracturas, sangrados, hematomas, mutilaciones, desfiguración, quemaduras, daños orgánicos y otros. Bien, entonces la situación ha sido mucho más grave. Ha sido expuesto a situaciones que ponen en riesgo su vida como consecuencia de la violencia física o presenta trastornos mentales como resultado de las lesiones sufridas, tiene discapacidad física o mental o habilidades especiales y sufre, digamos, agresiones físicas por uno o más miembros de la familia de origen, ¿no?
¿Cuál es la característica de su familia en cuanto a su comportamiento? La familia de origen va a negar la ocurrencia de los hechos de violencia, ¿no? O ejerce violencia física con objetos pesados, cortantes, fluidos, entre otros, filudos, entre otros, ¿no? Es decir, ya no solo le golpea, digamos, no solo le tira algo con la mano, sino agarra algo para hacerle daño a a ese niño, ¿no? Eh, no hay una denuncia de violencia física si lo realiza otro miembro de la familia, ¿no? Es decir, tal vez el papá le golpea al niño y la mamá no dice nada, ¿no? O hay amenaza a la niña o niño adolescente para mantener en silencio esos hechos de violencia. O se expulsa al niño o niño adolescente del hogar. O sea, encima que le golpean, le expulsan de la casa también. O la situación de violencia física puede ser un evento frecuente o no. Y si se evidencia crueldad o ensañamiento en la agresión física en contra de la niña, niño o adolescente. Ahí ya vemos una situación de desprotección propiamente, ¿no? En caso que es huérfana de padre y madre, explicaría la desprotección familiar y puede dársela como como familia acogida a la tía. ¿De qué manera? Ya. En caso de que es huérfana, no está la mamá, no está el papá, digamos, fallecieron, ¿no? La niña está en desprotección. Ahorita sí, la niña está en desprotección. Y sí, se le puede dar de acogida a la familia extensa, puede ser a la tía, ¿no? Como le dije, puede ser un familiar, pero es algo que siempre les recomiendo es que legalicen esta situación, ¿no? A veces, bueno, en realidad en la práctica muchos niños viven así, ¿no? Han sido huérfanos, los padres los han abandonado y han sido acogidos por la madrina, por el padrino, por la tía, el abuelo, ¿no? Pero nadie se enteró, ¿no? Imagínense que la mamá vuelva y reclame al niño, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que esta situación lo puedan legalizar, como a través de la DEMUNA o a través de la UPE, ¿no? Que se pueda dar, digamos, bajo esta situación. Cosa que, digamos, es un poco más seguro, ¿no? Cuando el padre, cuando el padre, el día el régimen que tiene deja a los niños sin comida, los amenaza y solo se tiene la versión de los niños si no quieren ir con el padre, ¿qué hacer? No entendí muy bien, Gladys, la pregunta. A ver, cuando el padre, hay el día de régimen que tiene, deja a los niños sin comida, los amenaza y solo se tiene la versión de los niños si no quieren ir con el padre, ¿qué hacer? Igual a la de Muna, ¿no? Porque hay que recordar que el testimonio del niño y de la niña es muy importante. Así el padre diga, no, yo le doy todo, no, pero la evaluación psicológica te muestra otra situación, por más que el padre se niegue, siempre es velar por el interés superior del niño. Entonces, puede que incluso le quiten la medida, como una medida de protección, este régimen de visita, ¿no? Puede ser, ¿no? Si es que sale, que en la evaluación psicológica sale que sí, los niños están siendo vulnerados durante este régimen de visita, ¿no? Entonces sí, te recomiendo, Gladys, por ahí que vayas a la de MUNA, las de MUNAs acreditadas o en caso a las UPEs, ¿no? Si es que existe UPEs en tu ciudad, ¿no? Porque sí es necesario hacer una evaluación y poder ver tal vez otra medida de protección. Bien, entonces, a ver, esto ya para ir culminando, ¿no? Estas son las medidas de protección en situaciones de riesgo, ¿no? Recuerden que situación de riesgo y situación de desprotección son diferentes, ¿no? En una situación de riesgo, primero se declara la situación de riesgo, la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo individual, se dispone a aplicar una serie de medidas de protección a favor de las niñas. Estas medidas de protección pueden ser apoyo a la familia para fortalecer sus competencias de cuidado y crianza, ¿no? Esto también es una de, digamos, de las medidas que se realiza dentro de las medidas de protección. También está el acceso a servicios de educación y salud, ¿no? Créanme que muchos casos de riesgo que he encontrado no tenían, por ejemplo, DNI, ¿no? Siempre decían, no, está en proceso, está en proceso, está en proceso, pero en realidad nunca lo tramitaban, ¿no?
Y recuerden que uno de los principales requisitos para acceder a los servicios de educación y salud es tener tu DNI, ¿no? Entonces, una de las medidas que podemos tener en situaciones de riesgo es garantizar el acceso a la educación y salud, ¿no? También el acceso a servicios de atención especializada, ¿no? Si digamos el niño ha sido víctima de violencia, ¿no? Negligencia, es necesario tener atención especializada de ser el caso. El apoyo psicológico también es otra de las medidas de protección que se les da. El acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, el acceso a servicios de cuidado, el acceso a servicios de formación técnico productivo para el adolescente y también para su familia, ¿no? Muchas de las víctimas de violencia recuerden que uno de los factores es justamente la dependencia económica. Una de las medidas de protección es también brindando esta formación técnica productiva. Y algo muy importante es la inclusión a los programas sociales, ¿no? Es decir, aprovechar con de los servicios que tiene el Estado, ¿no? Para poder garantizar, digamos, ciertas necesidades de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Programas sociales, por ejemplo, si la mamá tiene que ir a trabajar y por el hecho de querer, de ir a trabajar dejaba solo a los niños en casa, poder buscar tal vez algún cuidado diurno público, ¿no? Por ejemplo, Cunamasis, que son bebés, ¿no? Entonces podemos ir incluyéndolos también a otros programas sociales como una medida de protección. Otra de las medidas de protección es el apoyo para fortalecer competencias de cuidado y de crianza, ¿no? Es decir, brindar a la familia estrategias a través de una intervención directa, ¿no? De un personal especializado que le permita contar con pautas de crianza positiva a la niño ni adolescente. Ninguna mamá, ningún papá nació, digamos, sabiendo cómo ser padres. Todos lo aprendemos en el camino y es diferente en cada una de las etapas, ¿no? Pero cuando ya estamos en una situación de riesgo es porque necesitamos ayuda de un tercero, ¿no? De un profesional. Y este profesional va a empezar a dar, digamos, estas pautas para poder generar, digamos, mejores entornos más seguros a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Otra de las medidas es el acceso a los servicios de educación y salud, ¿no? Como ya les mencionaba, estas instituciones educativas, programas alternativos, ¿no? Asegurar la asistencia regular para reducir riesgos de deserción escolar y garantizar los logros de aprendizaje que incluye la nivelación escolar. Esto es algo importante, ¿no? Porque en muchos de los casos de riesgo, los niños asisten muy irregularmente a la escuela, ¿no? Digamos, a la semana faltan una, dos veces, o al mes faltan unas siete, ocho veces, ¿no? Entonces vamos viendo que hay una inasistencia, y ese es un factor de alarma, ¿no? Y por eso es que acá dentro de nuestras medidas de protección es garantizar esta asistencia regular, ¿no? En la ejecución de esta medida participan autoridades educativas, la comunidad y los servicios locales y regionales. Y también las medidas que garantizan el acceso a y la atención en salud de los niños y adolescentes son ejecutadas de manera prioritaria por las entidades públicas que brindan el servicio de la salud. También tenemos el otro, que es el acceso a los servicios de atención especializada, ya como lo comentaba, de hecho, va a depender mucho de las necesidades propias de cada uno de los niños. El apoyo psicológico a favor de los niños, niñas, adolescentes y su familia. Recordemos que también es su familia, no solamente es al niño ni adolescente. Y el acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, ¿no? Tiene por finalidad un apoyo especializado para prevenir hechos de violencia y la atención y recuperación de los niños, niñas y adolescentes y su familia. El otro es estos servicios de cuidado que les mencionaba, ¿no? El servicio a los programas de formación técnica productiva, a los servicios o la inclusión de programas sociales. Y recordemos que hay un plazo, ¿no? Hay un plazo de duración de estas medidas de protección provisional por riesgo. Se tiene, según el decreto, un plazo máximo de 12 meses. O sea, una familia es identificada como en una situación de riesgo, tiene 12 meses para poder trabajar, digamos, a través de esta intervención que tiene el Estado, a través de sus servicios, ¿no? Para remover esos factores de riesgo, ¿no? Y justamente evitar que este niño caiga en una situación de desprotección y más bien se quede con su familia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la mirada y también esos plazos, ¿no? Ujú.
Buenas noches, por favor, podría compartir el material. Sí, ahora ya creo, ya vamos culminando. Les voy a compartir los materiales, ¿no? Las diapositivas para que ustedes también lo puedan identificar. Estas son las instituciones, digamos, que están muy, digamos que sí, sí o sí intervienen en las situaciones de desprotección y de riesgo, que son las de MUNAS, las UPES y las unidades de las oficinas de adopción, según sea el caso. Estas son un poco las funciones que tiene las demunas frente a las situaciones, ¿no? De riesgo de desprotección, como les comentaba. Estas son las funciones que tiene la UPE, ¿no? Que es básicamente el de iniciar y dirigir el procedimiento por desprotección familiar. Son quienes se encargan de mandar a un niño a un CAR, por ejemplo, ¿no? De acoger a un niño a través de un CAR. Son quienes asumen la tutela del niño si es que hay una vulneración de sus derechos y es necesario que entren a un centro de acogida residencial. Dentro de estas diapositivas también van a encontrar este enlace, este link, que está el decreto legislativo completo, ¿ya? En este decreto legislativo van a encontrar la tabla de valoración, van a encontrar un poco de las fichas digamos, de estas fichas de valoración de riesgo, ¿no? Es, digamos, todo el decreto completo para que puedan ahondar en este tema, ¿no? Y bueno, eso es todo. A ver, voy a ir revisando acá. Acá me dicen un estudiante de quinto de secundaria que tiene que trabajar para ayudar a los hermanos menores porque los padres son separados, viven con sus abuelos. ¿Se considera desprotección o riesgo? Se considera riesgo, ¿no? Justo a mí también me tocó hace poco atender un caso muy similar, ¿no? El pequeño no iba a clases frecuentemente, por eso es que le hizo la visita. Y era porque el niño se encargaba de su hermano que tenía una situación o que estaba con una discapacidad y cuando la mamá se iba a trabajar, el niño se quedaba cuidándolo, ¿no? Pero no era que el niño, no era que la mamá no quería cuidarlo, sino que no tenía con quién dejar al hijo mayor con discapacidad, o sea, no tenía con quién dejarlo y le tocaba, digamos, o le hacía asumir a este, ¿no? Le hacía, le pedía, digamos, al otro hermano a que se encargue de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está la diapositiva que me pidieron. Pero es una situación de riesgo. De hecho, si tienes un caso similar, te recomiendo que pongas, digamos, el caso de conocimiento a la DEMUNA para que la DEMUNA pueda hacer la visita domiciliaria y pueda determinar si es una situación de riesgo y ver qué medidas se puede tomar para cambiar esta situación, ¿no? Tal vez por ahí se puede incorporar acá, por ejemplo, se puede ayudar, digamos, a que los padres, ¿no? Que los padres puedan tener una mejor pensión, una mejor relación entre ellos, pueda que la mamá, puedan incorporar a la mamá a un trabajo temporal, entre otros, ¿no? Entonces, sí es necesario saber si es una situación de riesgo para poder trabajar sobre estos factores que están generando esta situación, ¿no? Mm, Un niño de 13 años, ya que sus padres siempre permanecen trabajando, el papá cuando llega del trabajo y se va a los fines de semana a reuniones con amigos y tomar cerveza, madre trabaja en turnos por la noche hasta las 6. Su único hermano mayor trabaja también, el niño casi siempre está solo en casa. ¿Es motivo de desprotección? Ajá, a ver, el niño permanece trabajando. La pregunta es, ¿al niño le falta cuidados? ¿No? Si al niño le falta cuidados para solo realmente, o sea, nadie lo atiende, es una situación de desprotección. Muchos de los casos a veces pasan que sí son así, por ejemplo, hace poco atendimos un caso. La mamá y el papá. El papá tenía estos comportamientos muy similares. El papá se iba a tomar, no tenía la intención de tener al niño, o sea, muy despreocupado de los niños, ¿no? Pero la mamá sí quería tener a los niños, la mamá quiere cuidar a los niños, pero como el papá toma, la mamá tiene que ir a trabajar. Entonces, tiene la necesidad de salir a trabajar y deja a los niños solos, ¿no? Pero hay una intención, la mamá quiere tener a los hijos. Eso ya es una situación de riesgo, ¿no? Es de riesgo. Pero ¿qué pasaría si ambos se desentienden totalmente? O sea, los dos se van y al niño lo dejan solito en casa y bueno, de vez en vez lo miran, ¿no? Ya sí, esa sí es una situación de desprotección por negligencia, ¿no?
Buenas noches. Si el colegio envía una información de violencia a la DEMUNA, ¿cuál es el rol de la DEMUNA? ¿Valida o denuncia en directo a la comisaría de familia? De violencia contra el niño, las DEMUNAs acreditadas sí pueden ir a atender el caso de violencia y ver si es una situación de riesgo. Si es una situación de desprotección, la DEMUNA deriva a la UPE, ¿no? Deriva a la UPE. Mm, Cuando los niños menores de edad van solos al colegio de ida y vuelta, ¿eso es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo, sí, ¿no? Porque de hecho los niños no deberían estar solos, no deberían andar solos, pero no es que sea, digamos, algo determinante para quitar la tutela de los niños a los padres, ¿no? No es que sea algo así, pero sí es un factor de riesgo porque los niños pueden estar más expuestos a ser más vulnerables, ¿no? A cualquier otro riesgo como tal. Donde no hay un juzgado de familia o demanda especializada, sí, para Paul, lo que nos dice. Cuando no hay una demanda acreditada, no hay una UPE, no hay un juzgado de familia, lo hace quien esté a cargo, ¿no? En este caso, los juzgados de paz no letrados sí pueden hacer pueden atender estos casos. Recordemos el sistema integral, ¿no? El sistema integral, el sistema de atención integral, ¿no? Que te dice que son todas las entidades públicas o privadas que trabajan en la protección, ¿no? Pensaba que todas las demunas estaban acreditadas. No, no necesariamente. De hecho, en la ciudad donde yo vivo hay una demuna que no está acreditada, pese a que es una demuna de un distrito, digamos, urbano, ¿no? Ni siquiera rural, es urbano, ¿no? Y la mayoría de las demunas que no están acreditadas son las demunas de zonas rurales, ¿no? Que básicamente por un tema presupuestal el encargado de la DEMUNA se encarga del CIAM, del OMAPET, ¿no? No sé si habrán visto esa figura, ¿no? Muchos de las DEMUNAs por eso todavía no cuentan con esta acreditación. Una niña de 12 años tiene una madre con adicción al alcohol y su padre se encuentra en el penal. Ahora la menor también a su corta edad y no asiste a su centro educativo que consume alcohol. Sí, este es un caso de riesgo. De hecho, para Maribel, esto es un caso de riesgo. Te recomiendo que puedas llevar el caso a a la de Muna. Va a depender mucho y bueno, ya, de hecho, la madre también tiene la adicción, ¿no? Probablemente la niña tenga que entrar a un CAR, pero un CAR especializado, porque vamos a luchar contra esta adicción por parte de la niña, ¿no? Entonces ya tiene que ser un CAR más especializado en estos casos. Un niño de segundo grado que falta y llega tarde con frecuencia al colegio porque ambos padres tienen fiestas y el niño no duerme. ¿Es desprotección? ¿Se debe denunciar? Sí se debe denunciar para poder ver si es una situación de desprotección o es una situación de riesgo, ¿no? Por ahí sí, los padres, digamos, sí suelen irse a muchos eventos sociales, ¿no? Por ahí no sé qué tan frecuente sea, pero ver si es una situación de riesgo. Si es de riesgo, de hecho, a la mamá y al papá les van a poner ciertas condiciones, ¿no? Digamos, una medida, ¿no? Una medida de protección, como ya lo hemos visto, ¿no? Los servicios a los que pueden entrar. Y de ser el caso, si no tienen intención de cambiar la situación, probablemente entren a una situación de desprotección y tengan que entrar o a un CAR o a una acogida, ¿no? A un CAR o bien a una acogida familiar. Ajá. Cuando un niño con problemas de salud mental tiene citas, pero no lo llevan de forma continua, ¿estaríamos hablando de riesgo? Sí, porque estamos vulnerando su derecho a un desarrollo especializado, ¿no? Ya el niño tiene tratamiento, tiene problemas, tiene un tratamiento ya establecido y la responsabilidad de los padres es continuar, digamos, o llevar, garantizar ese desarrollo del niño, ¿no? ¿Es una situación de riesgo? Sí lo es una situación de riesgo que de hecho también se puede reportar, ¿no? Cuando los padres se niegan a autorizar una atención médica o que no permitan o continúen un tratamiento médico debido a sus creencias religiosas, será situación de riesgo de desprotección. Algo muy similar, Mari, pasó en la ciudad donde yo estoy. Los padres querían retirar a a la menor del hospital
porque creían que ellos le podían cuidar mejor a sus hijos, ¿no? A la niña, porque siempre tenemos esta mirada de que el sector público o que el sector de salud tal vez no puede dar las condiciones, pero le pueden empeorar, entre otros, ¿no? Siempre a veces esas ideas que se tienen, ¿no? O también por el tema religioso, ¿no? Tal vez por ahí la niña necesita sí o sí una transfusión, digamos, de sangre y no quieren, ¿no? Ponen en riesgo la integridad de la niña. En el caso que te cuento, bueno, intervino la fiscalía, ¿no? Porque el personal de salud está obligado a poder denunciar si encuentra alguna situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, sí se les puede abrir un proceso de situación de riesgo y dependiendo a las intenciones que tengan los padres, va a continuar, bueno, van a entrar a este proceso de riesgo o puede entrar a una situación de desprotección, ¿no? Entonces, sí es, nada puede vulnerar los derechos de los niños ni adolescentes. Recordemos siempre el interés superior del niño, ¿no? Que eso es, digamos, el principal, digamos, la principal mirada que se tiene desde todas las leyes que hay en nuestro país, desde sobre todas las creencias que tengamos en nuestra sociedad, ¿no? Ellos, bueno, creo que he respondido casi todo. Bueno, nuevamente muchas gracias por quedarse hasta el final. Como les comenté, las diapositivas se les va a dejar a través del centro de capacitación. Gracias nuevamente. A ver, por aquí veo un mensajito. Ajá. Acá tengo otro. Cuando los niños son declarados en desprotección, ¿hay sanciones para los padres que incumplen? Qué buena pregunta, Flor. Me gustaría que haya. Pero realidad no es que haya una sanción, porque recuerden que incluso el decreto te dice que los padres no pierden su derecho, ¿no? De poder tener de poder tener el vínculo con el niño. Lo que sí podría pasar, que sí está, digamos, está permitido es que la UPE, como asume la tutela del niño, el niño de la niña, puede demandar a los padres por una pensión de alimentos, ¿no? Si es que hay un desentendimiento por parte de los padres, ¿no? Puede haber eso sí puede pasar, ¿no? Pero no es que a los padres se les sancione porque a los niños porque al niño, digamos, lo ha desprotegido dependiendo también del tipo de problemas, ¿no? Recuerden que hay, por ejemplo, el tema de trata ya es un delito, eso sí es sancionado, ¿no? Eso sí es sancionado. Entonces, de eso sí no hay, digamos, una investigación previa, eso está sancionado de por sí. Entonces, eso sí podría pasar, ¿no? De hecho, lo que se busca es que el niño no permanezca siempre, digamos, en un CAR. ¿Pueden perder la patria potestad? Sí, lo pierden, ¿no? Cuando un niño entra en desprotección, ya perdieron la patria potestad, ¿no? Entonces, un niño cuando entra a un CAR, ya está bajo la tutela del Estado, no está bajo la tutela del padre. Y más bien lo que se busca es que el niño vuelva a esa familia, ¿no? Dependiendo de la actitud de la familia. Si la familia quiere tenerlo, quiere trabajar, quiere remover estos factores, digamos, que generaron la pérdida de la patria potestad, entonces se trabaja con ellos para que el niño se reintegre en esa familia. Pero si los padres no quieren y más bien una familia extensa sí quiere, entonces se trabaja con esa familia extensa y al niño también se le prepara para que entre a esa nueva familia de acogida, ¿no? Lo que se quiere es que el niño no crezca en un carro, porque no es lo más saludable para ellos, ¿no? Es un proceso bastante complicado y no es lo mismo que crecer en una familia. A ver, ahí para los que me piden las diapositivas, bueno, eso ya es del centro de capacitación, ellos lo van a ver, ¿no? Ellos van a enviarles, si no me equivoco. Entonces yo le dejo más bien a la encargada para que les pueda dar las indicaciones, ¿no? Y las indicaciones correspondientes. Y bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Joyce, por la excelente disertación.
Esperamos que nuestros participantes hayan superado todas las expectativas de esta sesión en vivo. Aún nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias.